Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Claudia y esto es Conversando con Banshik y en miércoles de espiritualidad y misterio. Hoy nos visita desde Buenos Aires, Argentina, Gustavo Valverdi, un espíritu inquieto. Viene a compartir con nosotros un tema apasionante, las energías, el vampirismo y las abducciones. ¿Me acompañan? ¡Vamos! Y ya estamos aquí junto a nuestro invitado de esta noche. Para mí es realmente un placer escucharlo. Lo conozco de un grupo que se llama Exploradores del Espacio. Más de una vez he mencionado este grupo. Y bueno, hoy está con nosotros Gustavo Valverdi desde Buenos Aires y nos va a estar hablando de esta temática que es tan importante, tan fundamental, conocerla y, ¿por qué no? Una vez que uno conoce, que uno entiende todos estos conocimientos, poder aplicarlos, ¿no? De eso se trata. Muy buenas noches, Gustavo, y bienvenido a Conversando con Banshik. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Un gusto poder charlar un poquito con vos y un saludo a todos los que nos vean. Básicamente va a ser una pequeña charla para que la gente conozca un poquito con qué bueyes aramos en esta sociedad, en la vida, en lo que nos toca vivir. Así que soy todo tuyo. Y bueno, y un abrazo a todo tu equipo, a Fernando, que los quiero mucho. Muchísimas gracias. Mira, primero para empezar, para algunos que por ahí no te conozcan, porque bueno, tengo que agradecer que de a poco se van sumando más y más al canal. Empezamos con los amigos, como pasa siempre, con la familia más cercana, los amigos, y de a poco se va extendiendo el número de suscriptores, así que seguramente habrá algunos que te conocen y otros que no. Así que me gustaría que te presentaras un poco cómo empieza este recorrido tuyo por el mundo espiritual, por querer investigar, por querer estudiar, conocer, transmitir de alguna manera todo esto que vos experimentás, ¿no? Contanos un poquito. Bueno, esto lleva unos cuantos años. Comúnmente uno empieza los caminos a direccionarlos cuando tiene algún golpe fuerte en la vida, algo que le mueve todas las bases. Y bueno, teniendo muy corta edad, 12 años, en el año 77, fallece una de las personas que más amé en la vida, que es mi abuela, luego al año mi abuelo, que son los que me criaron junto a mis padres, pero bueno, mis padres que trabajaban y ellos hacían la vez de papás, y bueno, fue un golpe muy duro en la adolescencia, realmente estaba muy enojado, y tenía dos opciones, o me iba hacia el lado del enojo, o iba hacia el otro lado. Y bueno, elegí el otro lado, empecé a hacer cosas con el tema de energía, tai chi, me empecé a vincular con, con ese tipo de rama más filosófica, y bueno, más o menos me fui fogueando. Yo venía de una escuela primaria muy compleja, muy dura, franciscana, lo cual me llevó a no querer mucho la iglesia, más bien nada la quería, y encima enojado con estas muertes en el cual uno cuando es chico no comprende, porque era tenerlo todos los días y de golpe no tenerlo. Bueno, eso me fue llevando a la espiritualidad, me fue llevando a los años 80, por un trabajo de mi papá, a encontrarme con indígenas en la zona de
Concordia, que era mano de obra en ese momento de la represa de Salto Grande, cuando estaba en construcción. Entonces había indígenas, había algunos tobas, había algunos guaraníes, algunos charrúas, los vecinos de Uruguay, trabajando en esa zona y aprendiendo con ellos, de alguna manera, su historia, su cultura, ¿sí? Con tanto de creencias espirituales también, luminosas, y de las otras, las oscuras, que pululan en la zona de Mesopotamia, ¿no? Bueno, ahí fue mi primer encuentro de golpe con estas entidades, con estas formas y estas culturas, y luego me empezaron a llamar la atención todo lo que tenía que ver con tribus. Estuve en varios lugares aprendiendo de ellos, aprendiendo su cultura, aprendiendo Y sus Gustavo, creencias. más o menos qué edad tenías, cuándo empezaste con este acercamiento, porque una cosa es leerlo, ¿no? En un libro, y otra estar participando en las comunidades Claro. e ir aprendiendo de lo que uno va experimentando, lo que uno va escuchando. ¿Cuántos años tenías vos? Y ese lapso de tiempo me parece que te marcó a fuego también algunas cuestiones, ¿no? Totalmente. Sí, tenía 15 años. Era muy chico. Pero quizá el tema de estas pérdidas que uno sufre a esa edad me hizo madurar mucho más rápido, y a Dios gracias me he encontrado con el camino con gente muy sabia, eh, muy buena, totalmente despojada de ego, que me enseñaba, a pesar de verme tan chico. Yo también jugaba al fútbol en esa época, que también fue una ayuda muy grande para mí, porque me dio, además de la escuela y todo, me dio disciplina. Muchas veces la gente no sabe la disciplina y lo que uno tiene que cumplir: horarios, entrenamientos, estudia. Claro. Y esa es la parte física. Y después la parte espiritual, que también yo siempre digo que es importante la disciplina, porque es la única forma de poder ahondar y profundizar en estos temas. Este es un Experimentando. punto, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero es fundamental lo que estás diciendo. Yo lo aprendí de vos y de muchos otros que están en este equipo de trabajo maravilloso que es Exploradores del Espacio, ¿no? Ustedes hablan siempre del tema de la disciplina. Se lo escuché por ahí también a algún que otro terapeuta, abocado también a terapias holísticas, que habla de esto. ¿Es un tiempo especial o particular en el que estamos viviendo? Y lo hablábamos recién fuera de cámara, donde la gente por ahí está un poco perdida, un poco desolada, salió de su foco por ahí, y con toda la realidad que estamos atravesando, volver a nuestro centro, a nuestra armonía, cuesta muchísimo. Si uno ya viene de un proceso de disciplina, de esta que estás hablando vos, por ahí se hace más llevadero, ¿no? Uno lo puede ir capitalizando de alguna manera, ¿no? Todas estas experiencias. Pero es un largo camino, coincidirás conmigo que hay que tener una voluntad y como un interés especial en querer asumir, ¿no? el propio camino. Seguramente cuando salga este programa, que ya lo están viendo nuestros amigos, voy a presentarte como lo que sos, un gran espíritu inquieto, y le vamos a colocar ese título a este programa en especial. Creo que todos tenemos un poco de esto, ¿no? Del querer saber, del querer preguntarnos. Si vos tuvieras que definir en pocas palabras qué es la disciplina y cómo hacemos para empezar a alcanzar esos pasos para llegar a ser disciplinados, ¿qué nos dirías? Mira, básicamente lo que yo creo
que es la disciplina, la base más importante es la constancia. La constancia. Podemos tener un talento, podemos todos tener un talento, vos tenés un talento, ¿sí? Pero ese talento sumado a la constancia, ¿sí?, hace milagros. Hay otros que se quedan en el talento, se quedan en el medio. La constancia, con esa disciplina en tomar un horario, tener un horario de la actividad que cualquiera realice, a mí me ayuda de alguna manera a explotar, ¿sí?, si tengo algún don. Hay gente que cree que no tiene dones o que no tiene un talento, ¿sí?, pero tiene constancia, Claro. y desarrolla una actividad que puede ser sobresaliente. Entonces, básicamente ser disciplinado es tener constancia en la actividad que uno desea realizar. No importa cuál, pero ser constante. Y a veces en esa constancia uno encuentra que el tiempo pasa de otra forma, lo percibe de otra manera. ¿Ves? Cuando dice, uy, se me fue el tiempo, es porque realmente lo vivió de una manera hermosa, activa, y cuando uno hace lo que le gusta, seguramente ese tiempo pasa mucho más rápido. Entonces, bueno, es eso básicamente, no hay mucha otra cosa. Eso, sumado a aprender a ciertas sabidurías, muchas de esas ancestrales, que nos da la característica de poder aprender lo que hoy estamos por hablar, por decir. Nosotros, juntamente con lo que vos estabas diciendo, siempre digo lo mismo, somos una sociedad altamente llena de comodidades. Quizás estamos hoy en la cúspide, ¿sí?, de ser una de las sociedades más cómodas que hay de la historia, donde vivimos como reyes, porque cada uno de nosotros, los que más o menos podemos, muchos que no pueden acceder a esto, cosas que tenemos que solucionar como sociedad seguramente, pero muchos de nosotros tenemos acceso a la luz prendiendo un botón, una llave de gas al fuego, a comodidades de tener ambientes cálidos en invierno o frescos en verano, comodidades que un rey hace 100 años no tenía, 150 años no tenía. Sin embargo, somos la sociedad seguramente más triste y más insatisfecha, a pesar de ser la que más acceso a comodidades tenemos. Y eso es realmente por buscar en el exterior, ¿sí?, lo que deberíamos buscar adentro de cada uno de nosotros. Claro. Sí, 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 te entiendo este drama existencial, podríamos decir, ¿no?, que estamos atravesando en lo individual y en lo social. Vamos a enfocarnos directamente, ya entrando en este tema que tienen que ver con las energías. Estamos hablando de ser disciplinado, de hacer un camino, el que va a formar parte de esos elementos que son la voluntad, el entusiasmo, el perseverar, ¿no es cierto? Pero bueno, en medio de todas estas circunstancias siempre hay energías, ¿no? Estamos en un mar de energías y expuestos a un montón de cuestiones. Y nosotros en los programas de los miércoles, tratamos siempre temas que tienen que ver con los misterios, con la espiritualidad, y vamos trayendo a personas que de repente han sufrido experiencias muy traumáticas. Los otros miércoles lo traíamos a Dani Zapata, que nos contaba su historia desde muy niño, con este caso de abducción, de encuentro cercano al cuarto tipo, y cuántas historias más que seguramente vamos a ir compartiendo, ¿no? Donde no siempre las vivencias son buenas, son positivas, la persona queda realmente muy traumada, ¿no?
Entonces, quisiera que empezáramos a andar estos caminos, porque yo sé que investigaste y estás investigando mucho estas cuestiones, que es un tema que te apasiona, ¿no? Y entonces compartinos un poquito esto, Gustavo, que es un tema no menor, no solo para el que le interesa el tema ufológico, ¿no? Sino que en general por ahí no le dan esa interpretación, pero la gente a veces se autocensura de contar estas cuestiones, pero es una realidad, ¿no? Sí, sí, es una realidad que nos toca a todos de alguna manera. Todos hemos pasado por alguna circunstancia, no importa cuál, que nos ha cambiado la vida, que nos ha de alguna manera o despertado o aquietado. Y bueno, no todo el mundo está preparado para esos cambios abruptos. Nadie se prepara para una pérdida, para un accidente, para una pérdida de salud. Y bueno, la idea es justamente, la vida muchas veces nos despierta, en este caso a cachetazos, cuando no estamos tan despiertos. Y a veces es doloroso ese momento. Entonces, la idea es que la vida no nos despierte a cachetazos, sino poder de alguna manera prepararnos en una actividad que debería ser tan natural como comer, como dormir, que es equilibrarnos, conseguir una armonía interna, ¿sí? Saber, una de las cosas que lo hemos visto juntos, claro, aprender a respirar de una manera consciente, todas esas cosas que nos lleva también a poder entrar en los estados de meditación, son los que nos protegen, ¿sí?, de diversas energías que andan cruzando a través nuestro, y algunas de esas energías son entidades que pululan, nos rodean, imperceptibles para el ojo humano, ¿sí?, pero muy perceptibles para cuando uno entra en una armonía y en un estado consciente, sin llegar a pensar en estados alterados de conciencia, que es otro paso más, es otro paso. Primero, buscar una armonía, buscar un equilibrio. Para eso es muy, muy necesario tener técnicas de respiración. Las técnicas de respiración nos pueden seguir para toda la vida junto a la disciplina, y esas técnicas las podemos encontrar en cualquier lugar de internet, porque básicamente es tener ritmos de respiración. Ese ritmo repetitivo es lo que nos libera del pensamiento lógico, ¿sí?, y nos lleva a una forma más que tenga que ver con lo creativo, con la imaginación, con la inspiración. Muchas veces cuando los que hacen arte, como el caso tuyo, se compenetran en lo que están haciendo y pierden totalmente noción del tiempo, de los ruidos, todo porque está en un estado de meditación activa, básicamente. Entonces, primer tip, aprender a respirar conscientemente. Esa respiración consciente hace que ese estado repetitivo nos libere un poquito del pensamiento lógico, que es lo que desborda básicamente a cada persona en esta sociedad. Con cosas del pasado, con cosas del futuro, con cosas que nos alimenta continuamente en pensamiento. Bueno, eso es una de las cosas fundamentales. Bueno, vos mencionás Luego, ahora esta técnica, ¿no?, que parece muy simple, ¿no? Uno dice, bueno, respirar conscientemente, ser consciente de nuestra respiración, uno lo asume, uno dice, sí, yo respiro, pero bueno, hacerlo consciente para
de repente entrar en una frecuencia más armónica para estar en el presente y demás. Uno lo puede entender, pero de repente, frente a una eventualidad, si uno no tiene esa disciplina de la que estás hablando, se nos puede ir por la borda, por ahí todo el trabajo, y ahí somos presa por ahí de estas cuestiones, de estas entidades, de estas energías, ¿no? Vos mencionabas recién que cuando uno está realmente enfocado y alineado, sin la exacerbación de los sentidos por otras cuestiones artificiales, uno puede llegar a ver a estas entidades o estas energías. La pregunta es, ¿de dónde vienen estas energías? Vos que has estudiado el tema, ¿todos somos presa de estas energías, de estos seres, de estas entidades? ¿O hay un sector poblacional, podríamos decir, que es más vulnerable? ¿Qué nos podés decir? Eh, todos, exactamente todos somos vulnerables cuando sin querer estamos atravesando momentos de baja frecuencia. Momentos de baja frecuencia son tristeza, enojos, ira, envidia, todo lo que hablamos muchas veces de los capitales, de los pecados capitales, que se habla en la parte de religión. Bueno, todas esas formas de emoción generan rupturas en las capas energéticas que son las que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Nuestro físico está recubierta de otras 6 capas etéreas, ¿sí? Que son, digamos, lo que nos protege de alguna manera de otras entidades que necesitan perforarla, ¿sí? Para poder subsistir. Por eso es muy importante también no juzgar a estas entidades que nos hacen mal a nosotros. No son malas, nos hacen mal a nosotros, que es diferente. No juzgarla porque es su Este manera de... concepto yo te lo escuché los otros días y por ahí genera cierta resistencia, ¿no? En el auditorio que te escucha, cuando vos decís, no hay que juzgar a las entidades, no es que sean malas, es que nos hacen daños. Explícanos un poco este concepto que es mucho más profundo de lo que parece. Claro, vamos a ponerlo en un ejemplo. Eh, Pongamos un personaje que sea muy bueno, no le pongamos nombre, nada, alguien que consideremos muy bueno cada uno de nosotros, porque es amable, porque es buen compañero, porque es buen padre, ¿eh? Es buen hijo, es bueno, tiene la bondad en él. Bueno, esa es la óptica nuestra, de ver a esa persona con una suma bondad, ¿sí? Pero si esa persona es fumigador, los insectos no lo van a ver de la misma forma. Lo van a ver como un demonio con una mochila, con un arma letal, que es genocida. Bueno, ahí estamos en lo que nosotros hablamos. Depende de la óptica, ¿sí?, que tengamos nosotros, algo es malo o es bueno, pero para nosotros, no en sí mismo. ¿Por qué? Porque es la forma de sobrevivencia. De hecho, muchas entidades existen, ¿sí?, o nacen de determinadas emociones humanas y luego quieren seguir coexistiendo de alguna manera, parasitándonos, ¿sí?, como un virus o una bacteria que nos enferma. ¿eh? Para poder reproducirse y mantenerse, nos daña. Pero bueno, no podemos juzgar a la bacteria porque es su manera de existencia. Y las entidades que son, muchas veces son conocidas como vampiros energéticos, tenemos vampiros energéticos humanos, lo que tenemos en la sociedad todos los días, en nuestra familia, amigos,
siempre hay un vampiro energético, y vampiros energéticos no humanos, que se nutren de nuestra energía, muchas veces adosadas a energías de tristeza, de dolor, ¿sí? de, de ira, el enojo es una energía muy utilizada, entonces hay entidades que tienen la potencia tal que pueden incluso manipular nuestros pensamientos. Y muchas veces pensamientos que no son buenos para una relación humana son de alguna manera eh, interferencia que nos van metiendo para que generemos o un enojo o una disputa. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso para ver si ese tipo de acciones que nosotros tomamos son propiamente nuestras o hay algún tipo de interferencia que genere una mala relación o un mal ambiente dentro de las cercanías nuestras. Bien. Primero, antes de continuar, te pido si podés subirte el micrófono un poquito. Sí, me olvidé. Ahí está, sí, sí. Ahí está, ahí me escucho. Escucho bien, pero seguro después van a decirme en los comentarios, no se escuchaba bien al invitado. Ahí está, Gustavo, si te molesto con eso un poquito. ¿De dónde vienen estas entidades o estas energías? ¿Vos estableciste a lo largo de tu investigación alguna clasificación, por decirlo así? ¿Son entidades que creamos nosotros porque sabemos que somos co-creadores? ¿Vienen de alguna otra dimensión? ¿Son extraterrestres? Porque hay todo como una mixtura, ¿no? De una ensalada, diría yo, de conceptos y que a veces no nos queda muy claro. Mucha gente dice, bueno, lo generó mi mente, estaré esquizofrénico, ¿será que me hicieron un daño porque me envidian? ¿O será que fui abducido por entidades que vinieron del espacio? En fin, la gama de posibilidades ¿es amplia para vos o está acotada a algún sector de estos que nombré? No, realmente es una ensalada, es como pensar a ver, pongámosle más o menos arriba de 7.000 millones de humanos y que de dónde venimos cada uno de nosotros. La variedad es enorme si a eso le agregamos entidades que estén fuera de la Tierra, ¿sí? Entidades que estén intra-Tierra, entidades que sean hiperdimensionales y entidades generadas por el ser humano, por sus emociones, que son las más básicas, que se generan por emociones muy fuertes, que comúnmente son denominadas egregores o egregores, que hay, esta formación está vinculada a multitudes muchas veces, cuando están o muy excitadas o ultra deprimidas, ¿sí? Que por ejemplo las iglesias generan un tipo de egregor, las canchas de fútbol generan dos tipos de egregores, uno de éxtasis, del triunfador. Por eso es tan importante para estas entidades la competencia. La competencia es sumamente útil para ellos porque genera un egregor de éxtasis y un egregor de tristeza del que pierde, que es esa mochila que uno lleva cuando pierde en un partido de fútbol o algo, que esa tristeza, esa melancolía, esa pesadez, bueno, eso es básicamente una entidad que precisa de eso. Y además hay entidades individuales que se hacen cargo, de alguna manera, de generarnos ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando uno está bien, y está bárbaro, lo está pasando bárbaro, y se le cruza un pensamiento de algo muy feo que le pasó hace 4, 5, 6 años. Ya cambia su energía, cambia su entorno, ya lo que veía lindo ya no lo ve lindo,
ya no lo ve bien y comienza a fustigarse, se deprime y comienza a ser, de alguna manera, ser objeto de un tipo de vampirismo energético no humano. Eso es, por eso hay muchas cosas que la psicología, por no sé el motivo, bien, me imagino que debe ser porque son parte del sistema también, lo que digo, me hago cargo, no trata este tipo de situaciones. Y las abducciones están dentro de estos tipos, ¿sí?, de entidades que muchas veces creemos que son extraterrestres, pero hay mucha posibilidad de que sean hiperdimensionales. Tienen esa capacidad de poder hacer ese tipo de cosas. Sí, Claudio. Acá quiero hacer un espacio, una pausita para volver sobre esto, ¿no? Nombrabas los egregores, ¿no es cierto? Que los generamos cuando estamos en masa, el clásico de la cancha, del estadio de fútbol, ¿no? Y bueno, que digamos, se alimentan de estas diferentes emociones, de felicidad, de tristeza y demás. Después mencionabas estas que son más individuales, donde la persona pasa de un estado normal, por ahí, se le cruza un pensamiento, empieza a imaginarse o a recordar alguna situación triste, angustiosa, y esto es repetitivo, ¿no? Porque eventualmente uno puede recordar algo y vuelve al presente, como siempre vos indicás a través de la respiración, volver a tiempo presente, ¿no? Pero cuando esto es repetitivo, ya ahí somos presa fácil, por decirlo así, de que ingresen estas entidades que se alimentan, ¿no?, de esta energía de tristeza, de angustia y demás. Y donde quiero puntualizar es que para vos, no sé en qué porcentaje el tema de las abducciones lo estás relacionando, no tanto con seres extraterrestres, sino con estas energías que vienen de otros planos dimensionales. Estás hablando de seres multidimensionales o interdimensionales, y dentro de esta clasificación estarían los que conocemos como grises. No, no exactamente. Los grises quizás son justamente los más físicos, ¿sí?, de este tipo de entidades. Son también manipulados, evidentemente, son la mano de obra, ¿sí?, de entidades que son, de alguna manera, con una inteligencia superior. Estos son más autómatas, saben lo que hacen, ¿sí?, pero lo hacen para otro, ¿sí? Y es lo que hace que están armados para poder soportar de alguna manera nuestra atmósfera, nuestro clima, nuestra actividad viral, bacteriana. Son como multipropósitos, vamos a decir, y son los que pueden llegar a tener contacto físico con nosotros. Otro tema es la abducción, pero en realidad, de alguna manera, inducida por estados alterados de conciencia. O sea, seres que tienen la capacidad de alterar nuestra conciencia, de entrar en nuestros pensamientos, ¿sí?, y poder de alguna manera sojuzgarnos, generarnos miedo, generarnos terror, ¿sí?, dolor incluso, y aprovecharse de eso. Donde nosotros creemos que nos está pasando algo, pero que en realidad está inducido, y no deja de ser real por eso. Nos pasa, atraviesan nuestra mente, nos generan cosas, nos crean de alguna manera todos esos sistemas de miedo y de dolor que incluso aparecen en marcas. Entonces tenemos ya hay dos formas de variedades, que unas son más tecnológicas y físicas y otras son más que tienen que ver con lo mental, con lo psicológico,
pero ninguna de las dos dejan de ser básicamente horrendas para el ser humano, porque ambas dejan marcas que se llevan para toda la vida. Claro. Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué pasa eso? Bueno, justamente pasa porque nosotros energéticamente somos en forma consciente seres sumamente poderosos cuando somos conscientes. Cuando pasamos por la vida de forma inconsciente, generamos aspectos peligrosos para nosotros mismos. La inconsciencia, cuando uno tiene una borrachera o algo, anda a velocidades que estando consciente no lo haría. Bueno, la inconsciencia genera estados de peligro. Esos estados de peligro, en muchos casos, genera también estados de soledad. Y esa soledad, para cualquiera de nosotros que se siente solo, es letal, porque es como el cachorrito que se queda solo fuera de la manada, queda en manos de los depredadores. Claro, más vulnerable. Es eso, totalmente, totalmente. Básicamente, el ser humano que siente grados altos de soledad, pero que a su vez tiene la potencia de emanar cierta energía, ¿sí?, es presa fácil para estas entidades. Como nosotros tenemos una existencia muy corta, muchas veces creemos que una criatura o un ser que tiene extremada bondad no puede tener ese tipo de tema. No puede ser abordado por una entidad y hacerle mal. Es realmente malvada que haga una cosa así con una criatura, por ejemplo. Sí, justamente iba a preguntarte eso porque en más de una ocasión en los casos de abducción que suceden en la infancia, ¿no? Los primeros años de vida. Y uno dice, pero bueno, la criatura en ese momento no es que estaba, como decías recién, bueno, presa de algún vicio, por decirlo así, que ha tomado de más o que se ha drogado, qué sé yo, donde uno baja totalmente la frecuencia, se vuelve más denso, por decirlo así, y atrae a estas entidades. Pero ¿y en el caso de los niños? Bueno, el tema es que si nosotros partimos de la base que nuestra existencia espiritual o nuestra existencia álmica es mucho más larga que nuestra existencia física, nosotros no tenemos una imagen de toda la película. Nosotros tenemos una foto que estamos transitando, por ejemplo, en esta existencia. Entonces, nosotros no sabemos con qué vibración nace un niño. Siempre pensamos que es angelical o que es pura bondad, pero no lo sabemos, porque vienen de existencias tras existencias, y siempre, en lo posible, creo yo, esto es mi opinión, en un estado evolucionado. Pero acá tenemos gente muy, muy evolucionada y gente que es más primitiva conviviendo con nosotros. Bueno, hay una diversidad en ese caso. Pero yo voy a decir algo que es muy cruel, pero es la realidad, ¿sí? Nosotros los seres humanos que consumimos todavía carne, la carne más preciada es la carne más joven, es la carne de ternera. Es cierto. Bueno, esto es lo mismo. La energía más preciada, y lo pueden observar a través del tiempo hacia atrás en rituales de muerte y sacrificio, es la de los niños. Claro, sí, sí, tal cual. Me estás recordando la gran obra de Salvador Freixedo, ¿no? La Granja Humana. Tal cual. Bueno, nosotros los seres inconscientes somos
los cabritos somos los terneros que nos guían y que nos tienen atrapados en los establos que son las ciudades. Las ciudades son imán de seres que no nos llevamos bien, que tenemos estas emociones violentas, que pasamos por la ira, que nos enojamos, y es justamente, es el corral ideal para mantenernos, es ese sueño de la película Matrix, que nos tienen ahí calmaditos peleándonos entre nosotros, mientras ellos van eligiendo de alguna manera la presa. Ahora, eso es lo que no tenemos que dejar. una vez que esto sucedió ya, ¿no? La persona lo recuerda, recuerda que de niño le sucedió, sigue avanzando en su vida, la juventud, la madurez y demás, y se empieza a acordar de estos eventos, ¿no? Lo nombro así en forma genérica porque es un patrón o elementos que son comunes en la mayoría de los casos. ¿Cómo podemos de alguna manera revertir el proceso? No sé si revertir, pero tal vez asimilarlo y superarlo. O esto no tiene escapatoria, porque escuché por ahí algunos decir, bueno, hay que vivir con esto, hay que asumirlo. Nosotros no somos tan poderosos, ellos nos manipulan, esta pelea ya está perdida, ya la perdimos. ¿Vos qué opinás? Y es la pregunta que le haría a todos los que nos están escuchando. Una persona que se entrega, por supuesto que tiene perdido ya el juego. El juego ya está perdido. Si yo voy con la mente de, listo, voy, ya no, ¿para qué voy a jugar contra estos tipos que me van a hacer 15 goles o este ajedrecista me va a destrozar porque juega mucho? Directamente ya estoy perdiendo. Acá esto no es un juego, es nuestra propia existencia. Y la única forma de parar esto es poniendo límites. Y los límites se ponen solamente cuando uno es consciente de la potencialidad que tiene. La potencialidad que tenemos los seres humanos es básicamente esa capacidad que no es, muchas veces hablamos de razonamiento, se habla de razonar. No, el hombre se diferencia de los animales porque razona. Y no es tan así, no es tan así. Nosotros tenemos una capacidad que no tienen animales y que no tienen muchas de estas entidades, que es la capacidad de la compasión, la capacidad de poder hacer nuestra el dolor o la vivencia de un ser, aunque no lo conozcamos. Ese ser que de golpe sufre una cortadura y nosotros la vemos y el dolor ese lo sentimos nosotros que arrugamos la cara cuando vemos algo así. Bueno, esa compasión, eso poder hacer propio lo que la emoción de otro es propiamente humana y no se da en ninguna otra especie que no sea humana, que ¿De no dónde sea de pensás que extracción nos viene la humana. compasión? Del humano. ¿No? Eh, para mí es lo que más nos acerca a la fuente. La fuente es Dios, pero Dios con mayúsculas, no los impostores, que se les reza. Dios con mayúsculas nos da dentro de nuestra complexión, digamos, de ADN y de emociones y psíquico y esa capacidad co-creadora que podríamos tener de nuestra realidad, nos da ese estado y esa emoción de compasión que no tiene nadie, no tienen. Pueden tener rasgos de amor, ¿sí? Pero comúnmente, si ustedes observan, el animal lo hace por necesidad muchas veces. Yo amo, por ejemplo, a mis perros, y mis perros me aman, pero pues le doy de comer. Y luego viene todo lo demás. Nosotros tenemos la capacidad de emocionarnos por alguien a quien no nos dio nada y que no conocemos. Entonces, eso es una diferencia enorme. Si a eso nosotros le aplicamos también
el amor, le aplicamos la conciencia, le aplicamos ser fuertes psíquicamente y mentalmente y estar en tiempo presente, no nos quedar enganchados con cosas del pasado, sí procesarla, pero no engancharla. No. El pasado ya está. Y si me vuelve a la mente, ver si realmente yo soy quien lo trajo, Claro. o me indujeron a eso, para poder definir, epa, acá qué está pasando. Cuando yo veo en otro cosas mías que me molestan, muchas veces se habla del espejo, en otros, bueno, no nos vayamos de lleno contra el otro, empecemos a procesar qué es lo que nos molesta de ese otro, que probablemente sean cosas que tenemos que trabajar. Todo ese combo, todo lo que estuvimos hablando, respiración, meditación, armonía, introspección, retrospección, tratar de tener lindas emociones. Si a mí me hacen algo que me hace mal, bueno, dejo de tener relación con eso que me hace mal. Yo empiezo a definir y tomar, eso es poner límites. Como hablamos de vampirismo no humano, pero el vampirismo humano también es poner límites a quien nos hace mal. Bueno, esto es lo mismo, pero yo no puedo poner límites si yo tengo una vibración que atraigo solamente entidades que me quieren consumir. Claro. Tengo que levantar mi vibración. Ya el hecho de empezar a levantar es repulsión para todas estas entidades. Claro, Van a buscar esa es algo la más mejor fácil. arma o el escudo que tenemos, ¿no? Frente a esto. ¿Vos qué recomendás, Gustavo, dada tu experiencia, ¿no? Lo que has investigado, con respecto, por ejemplo, a la meditación? ¿Cuándo es conveniente hacerla? ¿Con qué frecuencia? Como para mantenernos en una energía, como decís vos, armónica, amorosa, durante todo el día. Qué difícil, ¿no? Es difícil, pero con disciplina todo se consigue. Y los tiempos no importan. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Yo he usado mucho para enseñar. Yo no enseño, sino al que me pide, le digo, mira, esto es así, así, así. Le he dado para que use una secuencia de trabajo, como por ejemplo la secuencia de Fibonacci, eso lo pueden también googlear en cualquier lado. Es una secuencia muy natural, porque es la secuencia en la cual crece todo, empieza con, y van sumando el número posterior, 1, 2, 3, 5, y así, 8. Esas son las formas de poder trabajar. 1 día, 2 días, 3 días, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, para ir. Uno no sale a correr si no corrió nunca 5 kilómetros de golpe. Sale a correr 100 metros, después 200, después 300, y así hasta que tiene un ritmo, que es el ritmo que después va a seguir siempre. Claro. Esto es lo mismo, es aprender de alguna manera a utilizar sus tiempos. Hay 2 tiempos que son para mí primordiales, que es la mañana y la noche, una meditación diurna con un estado que no es común en el ser humano, que es el estado de alegría, solamente por el hecho de despertar. Claro. El hecho de despertar ya es un motivo de alegría para todos, y si los que despiertan al lado nuestro están con los ojos abiertos también, los que amamos, despiertan también, más motivo de alegría. Bueno, claro. El esos agradecimiento motivos, también cuenta en esto, ¿no? totalmente, totalmente, totalmente. Agradecer todas las circunstancias que nos generan experiencias en la vida. A veces no son buenas para nosotros en ese momento, pero el tiempo, la ley de causa y efecto. Subite un poquitín el micrófono, Gustavo. A ver. Ahí está, ahí.
sí. la Decía, ley bueno, de, el agradecimiento es fundamental, decías. fundamental el agradecimiento, incluso a las cosas que en ese momento no son buenas para nosotros, Ujú, pero que son una experiencia y que en el tiempo terminan siendo buenas. ¿Eh? claro, Es la ley de causa y efecto, pero sumada con esa distancia del tiempo. ¿Eh? La causa puede ser una, pero el efecto puede ir variando en ese tiempo. Bueno, eso es también, por supuesto que es fundamental, el agradecimiento. claro. Y eso es la Sí, forma de hacerlo en el arranque. Una meditación claro. con eso y una meditación a la noche de cierre del día, que yo siempre también la digo. Ahora, si es 1 minuto, 5 minutos, 2 horas, depende de cada uno, de cómo se siente y qué tan bien le haga. Es eso. Claro, sí, sí. A la mañana, entonces al despertarse y a la noche antes de dormir, ¿no? La pregunta Sí. que te hago es muy, muy directa ahora, a ver qué opinás en base a tu experiencia, y yo sé que has analizado muchos casos de abducciones, ¿no? ¿Se sale de una abducción? ¿Se sale de esa experiencia? ¿Hay salida o no? En tu experiencia, Eh, ¿la gente está dispuesta a todo esto que vos estás diciendo? O sea, yo sé que en la teoría sí habría salida con todo lo que vos estás explicando, pero en la práctica, el que fue abducido o el que sintió que tuvo alguno de estos eventos traumáticos, ¿logra zafar? ¿Tenés este registro de esto o no? la verdad, te soy sincero, por el momento no, No. porque es una cosa, es un trabajo muy nuevo que estamos haciendo con los muchachos, que les mando un saludo a los chicos de Buena Onda. Es un trabajo muy nuevo que estamos haciendo, que no es fácil de que gente que no tiene nada de espiritualidad, que no le interesa tener introspección, retrospección, respiración, lo quiera hacer. Yo estoy intentándolo con algunas formas y algunas charlas que tengo con algunas personas, comúnmente en grupos de A5, de A6, que mejoran su situación. Se les van espaciando los tiempos de abducción. Cuando de una manera es permanente, comienzan a tener intervalos más largos entre una abducción o entre una abducción del tipo que tengan, no importa cuál, porque bueno, tenemos entidades no humanas que también hacen ese trabajo, ¿sí? Y que no son ni extraterrestres ni hiperdimensionales, pero que conviven con nosotros en esta realidad, que comúnmente se les llamaban demonios o cubos, sucubos, bueno, que son de ataque comúnmente nocturnos, Claro, esos, sí, sí, y sí, sí. atacan en un momento onírico, que es el momento de más debilidad del ser humano, porque es cuando tiene relación con el bajo astral. Y los Todo ataques son eso, de característica sexual, ¿no? los ataques son de característica sexual, sí, netamente. Es lo que buscan este tipo de entidades. Mencionaste recién, Gustavo, al grupo Buena Onda y quisiera que mencionaras a todo el equipo y que nos cuentes en qué están trabajando, porque hace muchos años que ustedes vienen con estos temas. Hay especialistas en el grupo ya que se han dedicado a reflotar o revalorizar, por ejemplo, a dos grandes investigadores, ¿no? Liliana Flota y su esposo. Bueno, pero quiero que vos los nombres a todo el equipo y les mandamos también un saludo muy grande a cada uno de ellos. Sí, bueno, está siempre Cristian Parada, está Luciano Gagliano, está Oscar Martínez, bueno, yo, y tenemos mucha ayuda de Pablo Cano de Human Etheric, que no está en el grupo, pero siempre nos ha dado una mano. Hemos hecho unos trabajos muy, muy interesantes sobre DMT,
la molécula de Dios, tiene mucha relación con todo esto que estamos hablando. La actividad del DMT es la que nos genera ese reencuentro de alguna manera con esos recuerdos traumáticos. Por eso es fundamental tener un estado de vibración alto, una armonía destacada para poder entrar en esos recuerdos traumáticos y tener la entereza para poder soportarlos, para poder, bueno, el DMT, que es una de las cosas que estamos trabajando, es justamente, junto con algunas otras moléculas químicas, porque, bueno, yo hablo mucho de química porque soy químico, entonces es una Contanos, cosa que me... qué es el DMT, para que te podamos entender, porque vos, bueno, manejás términos científicos por tu formación académica como químico, pero Sí, contanos cómo funciona el DMT, porque en los últimos años se ha hablado mucho de esto en relación a los casos de encuentros cercanos del tercer y cuarto tipo, ¿no? sí, bueno, el DMT es una molécula que se genera en una zona particular del cerebro que se llama dimetiltriptamina. Es una molécula que tiene algún tipo de incidencia en lo que nosotros llamamos el tercer ojo. En el ser humano, en el adulto, esa zona, que es una glándula, la llamada glándula pineal, es una glándula que con la inconsciencia o el dejar de usarla, se comienza a calcificar. Cuando uno empieza a tener, o por un lado, estados alterados de conciencia por la ingesta de, por ejemplo, ayahuasca, o estados de meditación profunda, también hay una alteración de la conciencia, esa glándula pareciera que comienza a funcionar de nuevo y de alguna manera la dimetiltriptamina nos genera un impacto en el cerebro en el cual nos permite tener una percepción ampliada de la realidad. Lo que en un momento se hablaba de que era un alucinógeno, que uno veía todo era alucinaciones, en realidad no. Lo que hace es dejarnos ver este tipo de entidades que hablamos nosotros, ¿sí? Pero desde otro punto de vista, desde otro ámbito, mucho más consciente, mucho más fuerte. Entonces nosotros podemos de alguna manera percibirlas como son. Y el poder o no poder se lo damos nosotros según nuestro estado de vibración. Claro. Puedan manejar o no, o nosotros manejar a esas entidades. Y eso es una de las cosas que estamos viendo anexados al trabajo. Bueno, un trabajo que hemos visto, un paper muy, muy interesante que se hizo en abril del 2020, donde se hizo un ensayo sobre 2.600 personas consumiendo ayahuasca y haciendo una estadística de todo lo que veían, donde la estadística más alta, 39%, era entidades no humanas, extraterrestres autónomas, o sea que tenían vida y pensamiento propio, no era que la podíamos manejar nosotros. Después se veían otras cosas, hasta incluso en un porcentaje muy bajo, el tema de elfos, por ejemplo. Pero es muy interesante ese trabajo, que viene de un trabajo interesantísimo de Rick Strassman, que es justamente DMT, la molécula de Dios, donde hizo un libro con toda su experiencia investigativa, legal, con permisos legales, porque él trabajaba con dimetiltriptamina intramuscular, directamente allí por los años 80, 70, donde se permitía trabajar con este tipo de drogas,
que tenían mucho que ver con esto, con la alteración de la conciencia y la posibilidad de percibir este tipo de entidades, por lo cual en el único lugar que se hablaba de estas formas de abducción, por ejemplo, era la ufología, a través de John Mack o Carla Turner, o en Estados Unidos, o Liliana Flota, acá en Argentina, Claro. allí por los años 90, o Corrado Malanga en Italia, es otro que también hablaba exactamente de lo mismo. Gustavo, qué interesante todo esto que estás contando, ¿no? Del estudio del DMT y cómo nos afecta, cómo podemos llegar a entenderlo para entendernos a nosotros, ¿no? Y la realidad que nos rodea, ¿no? Porque estamos hablando de seres, vos decís, autónomos, que tienen un comportamiento independiente y que no los podemos manejar, y están ahí, ¿no? Y que con esta activación de la glándula pineal, naturalmente o en forma provocada, podemos llegar a ver ese espectro de realidad que comúnmente no vemos, ¿no? Te hago una pregunta con respecto nuevamente al tema de los abducidos. La persona que se resiste a salir de alguna manera de la circunstancia de abducción, es decir, que vuelve y vuelve a querer o a provocar el encuentro, porque de alguna manera creo que con el correr del tiempo se produce algo así como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Donde el secuestrado termina de alguna manera asumiendo a su secuestrador como un lazo de afecto, de amistad, ¿no? Estas entidades son muy astutas en conocer nuestro talón de Aquiles, ¿no? Y por ahí entran y empiezan a manipular, que puede ser, ¿qué cosas podrían ser esos talones de Aquiles, digo yo, para estar bien alertas, ¿no? Por donde nos pueden entrar y empezar a engañar, ¿no es cierto?, de alguna manera, y bueno, caer presa de ellos, y después es muy difícil zafar, entre comillas, como decimos acá en la Argentina, ¿no? Mira, Claudia, como todas posibilidades de cooptar o de reclutar gente, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Te van a ofrecer, de alguna manera, vas a tener la posibilidad de poder tener algo que vos querés, sin ninguna duda. El caramelo al nene, que sirve para que se acerque y lo secuestren, ¿sí? Lo vemos en nuestros padres que nos digan, vos sos chico, nunca aceptes nada de cualquier desconocido. Lo vivimos en nuestra infancia, lo damos a nuestros hijos. Che, no, mira, si viene cualquiera, que bueno, nada. ¿Sí? Bueno, muchas veces a los que lo abducen pasa algo antes que activa de alguna manera eso. Y que después, básicamente, una vez que pasa, que no ven salida, terminan conviviendo con esas situaciones, tanto como lo comentaste vos por el síndrome de Estocolmo de un secuestrado, que termina teniendo alguna emoción cercana con el que lo secuestró. O como, por ejemplo, vamos a decir algo tan natural, espantosamente natural, que se da, que es una mujer golpeada. Claro. Le cuesta poder salir y va a buscar, lamentablemente, un montón hay un bagaje de opciones que le cuesta salir, o miedo, o necesidad, o que ama, o que lo necesita, o que qué dirán los otros si yo lo digo. Bueno, todo eso es lo mismo que rodea a uno que sufre abducción como a uno que sufre cualquier sistema de sometimiento. No tenemos que pensar solamente en un estado de sometimiento en uno que sufre abducción. Hay estados de sometimiento continuos entre seres humanos. Las formas... Claro, las relaciones tóxicas que decimos, ¿no? Tal cual. Y cuando uno ve a la persona que somete externamente, es de lo más agradable,
de lo más bueno, y es como que a uno lo atrae. No puede ser nunca esta persona. Bueno, hay entidades que se disfrazan incluso de lo que más te gustaría tener, de la mujer más bella o del hombre más bello, para someterte. Y después se transforma. A un pariente pueden de alguna manera camuflarse a ese horario de las 3 de la mañana, tan vulnerable para el ser humano, pareciéndose a una abuela, a una tía, y que me dice, vení, tomá, te voy a dar esto. Y si uno cree realmente que es eso, ya fue, está en el horno. Por eso es muy importante, de alguna manera, poder separar nuestras emociones para ver realmente si se me aparece algo, si realmente eso que se me aparece es lo que dice que es, o es otra cosa. Es un tema realmente apasionante, apasionante porque implica nuestro comportamiento, nuestra historia, nuestro pasado, de otras vidas, inclusive hablabas vos cuando hablábamos del tema de los niños, de lo que venimos trayendo de otras vidas, los pactos que de alguna manera hacemos antes de ingresar nuevamente a tercera dimensión. Es muy, muy complejo el tema. Y coincidirás conmigo, Gustavo, que una sola entrevista no alcanza, ¿no?, para abordar tanta información. Yo te agradezco muchísimo todos estos minutos que nos dedicás en tratar de empezar a entender. Yo creo que de a poco, y hablando estas cosas, ¿no es cierto?, poniendo estos conceptos claros. Hoy me queda claro de esta charla, cuando empezaste a hablar el tema de la disciplina, de vivir el presente, de hacer estas prácticas de meditación, aunque sean pequeñas, cortas, a la mañana, a la noche, como para ir fortaleciendo estas herramientas, ¿no? Estar atentos a la observación, autoobservarnos todo el tiempo, ¿no? Creo que por ahí podríamos empezar a caminar. Sí. Y les voy a dar una cosita más, que lo hablé justamente con las chicas en la clase de meditación que tuvimos el sábado pasado, de los cuales algunas tienen algún periodo que tuvieron la función. Dentro de lo que hablamos del vampiro energético, fijémonos en una de las capacidades que nos enseñó el cine o los libros de Drácula, por ejemplo, en el cual no se refleja el vampiro en un espejo. Entonces, una de las propuestas que le hago yo es que el primer punto para empezar a ver realmente este tema de los vampiros energéticos es verse uno si es vampiro energético. Y la mejor manera, y la más difícil, es poder mirarnos en un espejo, a la cara, a los ojos, a ver qué vemos, porque vamos a ver que ese vampiro, que podemos ser cada uno de nosotros, no se quiere ver reflejado en ese espejo. Qué interesante. Eso es un aprendizaje y es un lindo recurso como para empezar a conocernos. Claro, ya lo creo. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, que son herramientas, yo creo que fundamentales, hablando de estos temas, ¿no? Y qué mejor que con vos, que sos un experto, que has investigado, estudiado durante tantos años, desde tan joven, como nos decías, 15, 16 años ya compartiendo con las comunidades que traen tanta sabiduría también, tanto conocimiento, y te has nutrido también desde ahí, ¿no? Así que yo te agradezco muchísimo, Gustavo. Te propongo un próximo encuentro de acá a unos miércoles más adelante para que nos sigas dando estos tips que me parece que son fundamentales, ¿no? Como para ir haciendo este camino, y que nos compartas, por supuesto, algo más de esta investigación que estás haciendo con tu grupo,
de buena onda, porque me parece que es fundamental y sobre todo porque más allá de poder documentarlo por el propio interés que uno tiene en estas cuestiones, creo que llevar el servicio a otros para ayudar a otras personas, creo que es el objetivo, ¿no? Siempre digo que este canal se gestó o comenzamos a trabajar en esta idea, en este proyecto, no solo para generar un contenido en YouTube o para monetizar, sino simplemente para ser una herramienta más al servicio del que está escuchando al otro lado. Si es una sola persona que en este momento está viendo la entrevista, que creo que no, somos muchos más, pero ya tarea cumplida, ¿no? Creo que es muy, muy importante. Yo te felicito realmente porque el trabajo que haces, lo haces realmente apasionadamente, como un espíritu inquieto, como te definís. Y bueno, te invito a que continúes porque haces mucho bien, hace mucho bien escucharte, generás como un ambiente armónico, de paz, y además de eso, traes mucha claridad en los conceptos. Por eso la gente también te busca y quiere tu palabra, ¿no? Porque es como que das en la tecla cuando das una respuesta o cuando das una mirada. Así que muchísimas gracias, Gustavo. De nada, Claudia. Gracias a vos, gracias a Fer. Y encantado de poder estar con vos en los programas que necesites. Soy parte, ya ustedes son parte de mi corazón, así que encantado de hacerlo. Y con que uno tome un poquitito de conciencia de lo que hablamos, pero es impagable ya. Ya lo creo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias allá desde Buenos Aires, en Argentina, Gustavo Valverdi. Vamos a seguir hablando de estos temas, de las energías, los vampiros energéticos, las abducciones y sobre todo cómo podemos hacernos conscientes de estas herramientas para hacernos dueños de nuestra propia existencia, empoderarnos, de eso se trata, y ser felices, ¿no? Porque hemos venido a esta vida a experimentar y a ser felices. Si te gustó este video, regálame un like, como siempre te digo, vamos sumando más y más amigos a Conversando con Banshik. Suscríbete si todavía no lo hiciste, compartilo y activa la campanita para recibir las notificaciones. Estrenamos los miércoles de misterio y espiritualidad y los viernes con entrevista. Hasta la próxima, bendiciones para todos.